Díaz, una servidora. Bienvenido a La Opción de la Mañana. Siempre contento de estar aquí en La Opción. Patricia, Michael, Johnny, William, un placer estar con ustedes esta mañana. El hecho de que ya hoy estemos sin horario de toque de queda, ya se restringe o se elimina en el Distrito Nacional, ¿cómo ve el CONEP esta decisión del Poder Ejecutivo? Mira, desde marzo del año pasado, cuando se tomaron las primeras medidas en el CONEP, fuimos muy claros. No podíamos sacrificar la salud por temas económicos o por cualquier otro de los efectos que traía consigo la pandemia. Y siempre condicionamos la flexibilización de estas medidas a un control de los indicadores sanitarios. Evidentemente, con el avance del Plan Nacional de Vacunación, con la reducción del número de ingresos en los hospitales, sobre todo atención crítica, y el índice de defunciones, pues permite en las localidades en las que esto ocurre que se flexibilicen. Eso no significa que se fue la pandemia, muy por el contrario, hay que mantener todos los controles de distanciamiento y mascarillas, pero sí ya permite otro tipo de relación. ¿Por qué importar un vehículo es tan caro en la República Dominicana? Por ejemplo, un vehículo que cuesta determinada cantidad, cuando tú lo compras para traerlo a la República Dominicana, los aranceles, las tasas establecidas salen más caras que el vehículo. ¿Ustedes no han pensado, como sector empresarial, de buscarle una medida a ver si se abaratan los costos para que la gente pueda importar un caso? Tenemos la capital llena de chatarras y hay la supuesta prohibición de 5 años. Pero resulta que aquí hay carros que tienen 40 años conchando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué plantean ustedes? ¿Cómo ustedes ven este asunto? Johnny, en el año 2004, cuando la República Dominicana firmó el DR-CAFTA, la expectativa era que efectivamente se reducirían los aranceles y eso se traduciría en el costo de los vehículos aquí en el mercado local. Posteriormente, en el 2008, suscribimos un acuerdo con la Unión Europea y sucede lo mismo, porque son dos fuentes importantes de dónde traemos los vehículos. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar que desde el momento que se compra en una localidad hasta que llega a la República Dominicana hay costos que se agregan en el proceso. Actualmente estamos viviendo un momento de alzas de los fletes, alzas de los costos del transporte de estos vehículos. Aquí la reducción de aranceles también ha cambiado por otras medidas impositivas, como el impuesto de la primera placa que se paga cuando se ajusta con la tasa. Entonces, hay muchos factores que afectan que van más allá de los aranceles. Evidentemente, la expectativa es que puedan reducirse aún más porque, sobre todo, tenemos que renovar y limitar nuestro parque vehicular. Nosotros no podemos seguir solamente entrando vehículos sin algún mecanismo de salida. No solamente los tapones. Lo que más entra son los importadores. Claro, entonces no solamente los tapones que todos vivimos, sino también el efecto que esto tiene en el medio ambiente. A mí me gusta... No, es el mismo orden, escúchame, sí, no, sí. Eso que plantea Johnny Vázquez realmente se convierte en una especie de pesadilla para quien quiere innovar como consumidor. Yo estuve investigando, yo tengo un vehículo híbrido y estuve investigando un eléctrico, pero no se pueden comprar. Johnny, uno quiere hacer el tránsito hacia un transporte ecológico, no agresivo al ambiente, pero cuando tú miras una cajita de fósforo vale una cantidad de dinero que uno dice simplemente no puedo. Es imposible. Y yo creo, William, que ahí estamos pagando el costo de la transición a una nueva tecnología. Evidentemente, la masificación de un tipo de vehículo que antes no existía tiene un costo mayor, que en el tiempo tiene su retorno, porque lo que tú te ahorras, lo que tú gastas al momento de comprarlo, después te lo ahorras. No en combustible, exacto. Entonces, yo creo que estamos viendo esa transición, pero sin lugar a dudas el camino, sobre todo mejorando la tecnología. ¿Por qué no eliminar baterías? la primera placa? Porque la primera placa, se puede ver lindo la primera placa, pero hay primera placa que cuestan $500,000 pesos, 350,000 pesos. Miren, la primera placa, oye. Yo quisiera ser lo más sincero con ustedes. Si todos quisiéramos, no nada más la primera placa, que nos quiten todos los impuestos. Sin embargo, cada ingreso que tiene el Estado, y estoy hablando desde la óptica del sector privado, cada ingreso que tiene el Estado debe tener alguna forma en que tú compenses esa eliminación. Entonces, esa es una opción y debería estudiarse a mayor profundidad. Yo tengo un sueño y es que República Dominicana sea la capital del Caribe y de Centroamérica. Yo creo que están dados, los números están ahí. No hay en Centroamérica y el Caribe ninguna economía que crezca como nosotros, ninguna que presente números tan extraordinarios, crecimiento permanente. Pero además,
Yo pienso que democráticamente tenemos estabilidad, pero además el empresario dominicano ha crecido de manera exponencial. No es igual ese empresario de los años 70 que el empresario de hoy. Están dadas todas las condiciones. A mí me gustaría saber hacia dónde ve el empresario que va el asunto, la economía. ¿Cómo el empresario, cuál es el sueño del empresario dominicano en este contexto? Michael, si tú crees que tu sueño es grande, el mío es todavía mayor, porque yo la veo como la capital de todo el continente. Si nosotros vemos desde México Oye, hasta eso- Chile, no, yo- sí, pero te lo sustento. Sí, no, no, claro. Te lo sustento. Perdóname, César. pero déjalo que Te lo termine. sustento. No, él tiene, Te lo vamos a ir al sustento por lo argumento. siguiente. Claro. Tú Yo me creo que voy a mencio- coincidir contigo. Me mencionaste los Sí, dos indicadores de estabilidad política y estabilidad económica. Yo ese análisis lo saco de la región puramente del Caribe y Centroamérica, porque desde México, en la frontera con los Estados Unidos, hasta Chile, en lo más profundo del sur, no hay un país que pueda exhibir lo que hoy exhibe la República Dominicana. Nosotros vemos países que actualmente atraviesan turbulencias sociales por presiones Inestabilidad, acumuladas claro, en el claro. tiempo, que atraviesan inestabilidad política o cambios bruscos, radicales, que cambian el rumbo de sus países, crisis económicas. Eso no ocurre en la República Dominicana. En este momento, donde posiblemente hemos atravesado la crisis sanitaria de mayor dimensión que recoja la historia reciente, Y nosotros salimos hemos bien. podido seguir adelante. Este es un país que el año pasado se suspendieron 2 elecciones. No nos olvidemos de eso, 2 elecciones. Y posteriormente tuvimos un cambio político. Y los pilares fundamentales en los que se ha basado nuestro desarrollo han estado ahí. Entonces, cuando tú preguntas qué piensa el empresario, confianza, optimismo, que las cosas puedan mejorar aún más de lo que están, la suficiente capacidad de reconocer las debilidades también que arrastramos y reducir la brecha social que tenemos en nuestras fronteras. Sin embargo, un apéndice ahí. Sin embargo, con salarios de miseria no vamos a lograr eso. Y yo siento, con todo cariño y respeto, que el empresario dominicano todavía no ha entendido que para que ese sueño que comparto contigo sea realidad, tiene que haber una población con capacidad de compra. Tiene que haber una población digna. Si no hay salario digno, eso no va a llegar a ninguna parte. Entonces, fíjate qué agradable coincidencia. Soñamos lo mismo, aunque el mío es un poquito más grande, pero tengo la diferencia contigo con este tema del salario. Evidentemente, el salario en la República Dominicana debe mejorar. No solamente el salario nominal, no solamente el numerito que le aparece en la quincena o a fin de mes a cada dominicano en su banco, sino el salario real. ¿Qué capacidad se tiene de con eso que gana poder comprar y poder vivir acorde a las necesidades que se tenga? Ahora bien, te vuelvo a llevar a la República Dominicana, a la región. El único país que ha tenido la capacidad de, en un ambiente de paz social, sentar al sector laboral, al gobierno, al sector privado y hacer un ajuste significativo si lo comparamos con los últimos que hemos tenido en estas condiciones de incertidumbre ha sido la República Dominicana. Yo creo que esto marca un antes y un después porque definitivamente establece una sincerización de las categorías de nuestro mercado, la micro pequeña, la pequeña empresa, la mediana y la grande, todas con condiciones diferentes, y esto debe ser el camino que sigamos para mejorar, así como tú lo aspiras, yo también lo hago. César, una época yo fui vendedor. Ay, papá. Y en la venta, ¿dónde está el dinero? El que vende, gana. Ahí. No, Bien, no, no. poeta. Sí, sí, No, el adelante. que vende gana. Es que tiene Y cuatro, si no está gana, que se retire del Está- está mercado. clavado. Entonces, aquí viene mi pregunta para ustedes, los empresarios. ¿Qué plan tiene la República Dominicana para ser más vendedor que comprador a nivel interno? Este mercado de compraventa, estos acuerdos con RD Capta, con Europa, el asunto con Corea, Japón, ahora nuestra hermanita querida, la China comunista, hermana del alma. ¿Qué plan tienen los empresarios dominicanos para convertirse en más vendedores que compradores? Hay sueños, William, como lo que hablábamos hace un momentico, y hay realidades. La realidad es que el mundo cambió y estamos viviendo en un mundo globalizado que difícilmente volvamos atrás en la profundización de la relación entre los países. Eso quiere decir que los extremos no tienen espacio, ni el nacionalismo proteccionista, ni mucho menos la apertura sin límites alguna. Bajo esas condiciones, el comprar y vender en un mercado mucho más grande no tiene sentido. Ahora bien, nosotros hemos visto señales importantes de que estamos en capacidad de que eso que tú quieres pueda ocurrir.
Ahora en el medio de la crisis en muchos países lo que vimos fue desabastecimiento e inestabilidad en los mercados locales. Nosotros vimos que la producción nacional fue capaz de suplir los mercados aún con las restricciones, aumento de demandas y cierre de fronteras. Si en un momento de crisis lo pudimos hacer, en un momento de mayor competencia, precisamente teniendo en cuenta la calidad y los precios que se tienen que tener para suplir el mercado, eso debe ocurrir. Al final del día lo que debemos vernos es como parte de un encadenamiento en el cual constantemente agreguemos valor. Nuestra industria se ha venido transformando. La zona franca originalmente eran pantalones y camisas y camisetas, pegar botones. Ahora elaboramos productos de mucho más valor agregado, productos tecnológicos. Y en ese camino seguir para agregar a esas ventas, no solamente que compremos menos, sino que vendamos a mejor precio. Mira, hay un impuesto muy odioso. Los gobiernos se comprometieron a desmontarlo, no lo han desmontado. El 5% del anticipo a las ventas brutas. Para mí eso ha sido tuvo su momento, una crisis, el Estado necesitaba recursos y los empresarios aquí. Yo soy contrario, yo creo que no es atacando al empresariado. Yo creo que aquí hay país por los empresarios. Eso hay que decirlo. Ahora, ese impuesto que todos se comprometieron, que fue un momento coyuntural, que pudiera ser como un artículo de la Constitución transitorio, ¿tú crees que el gobierno pudiera aprovechar este año y comenzar en enero de montar ese impuesto que en gran medida detiene un poco la inversión, la nueva inversión? Mira, definitivamente, Johnny, porque así como lo has mencionado, fue una medida de crisis, de emergencia coyuntural que ha permanecido y se ha perpetuado en el tiempo. Por eso hay que ser muy cuidadoso al momento de vadear una crisis, en aplicar las medidas que solamente vayan en respuesta a la misma y no que permanezcan en el tiempo como esa. En una discusión más profunda de una reforma fiscal, este debe ser uno de los primeros puntos en la agenda. Claro. Y si no ocurre la discusión de la reforma fiscal, de cualquier forma hay que verlo. Nosotros por eso las medidas de crisis las concentramos en la crisis. Ahora, en las mesas de diálogo que se establecieron, la propuesta del sector empresarial siempre fue medidas que fueran al momento, al consumidor, claro, a los sectores más vulnerables, a los que se ven afectados porque lo que compran todos los días le cambia de precio y los ingresos siguen siendo los mismos. Entonces, esa es una de las que se tiene que también ver. Me gustaría saber, tomando en cuenta de que hoy la prensa amanece con una información muy importante para supuestamente hacer frente a esta escasez e incremento del precio de la libra de pollo, de que pretende el gobierno importar unas 18 millones de libras de pollo. Yo quiero saber qué opina el Consejo Nacional de la Empresa Privada ante esta advertencia, porque yo asumo que es una advertencia de que si no se ponen las pilas, pues entonces vamos a contrarrestar esta especulación, por llamarla de algún modo, que tienen algunos productores de pollo. ¿Qué opina el Consejo Nacional de la Empresa Privada sobre esta advertencia y este anuncio del gobierno? Mira, yo al igual que tú me enteré de la noticia cuando vi el titular del periódico Hoy. Sin embargo, estoy muy al tanto de lo que está ocurriendo en el mercado específicamente con el tema del pollo. Nosotros siempre hemos puesto la defensa de la producción nacional. Es decir, si la producción nacional está en capacidad de suplir el mercado en las cantidades y en los costos que se requieren para satisfacer las necesidades de los consumidores, siempre debemos apoyar la producción nacional, porque es lo que genera empleo, es lo que permite que las comunidades se desarrollen. Ahora bien, si por alguna razón externa a esa producción se requiere que se importe, que sea con carácter coyuntural y que no afecte ni destruya esa producción nacional, que la producción nacional sea debidamente compensada y protegida, porque esto debe ser algo coyuntural, que al momento de pasar lo que queremos es que los los dominicanos sigamos comiendo pollos producidos en la República Dominicana. César, volviendo a esta cuestión de las ventas, sale una noticia que a mí no me gustó. A propósito de la prensa, Patricia, veo yo una pila de mangos que tienen unos productores que van a hacer una fosa para enterrarlo. Y yo digo, pero es que esto no puede ser. Y tú vas al supermercado y para comprar un mango ellos creen que tú estás comprando oro. Pesado te venden el mango. Por libra te venden el mango. Una fruta tan sabrosa. Aquí hay unos mangos de una exquisitez extraordinaria. Yo consumo mango. A mí me encanta. Y se dice que la reina de Inglaterra es loca con los mangos vanilejos. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una gran producción.
La industrialización parece que no ha sido exitosa en cuanto a darle valor a esa materia prima, porque no todo debe ser meter un furgón de mango. ¿Por qué no procesamos el mango aquí, César? Tú que eres un hombre joven, brillante, ayude a esos muchachos de ese clúster del mango, porque no, Hipólito solo no puede. ¿Qué es lo que pasa con el mango? Ayúdame en esto. Cuando nosotros hablamos de mango, pensamos que es solamente la fruta que a todos nos gusta, pero no pensamos en que hay regiones completas de este país que viven de la producción del mango. Sí. Cuando nosotros hablamos del banano y nos llenamos la boca de decir y orgullosos de que somos líderes exportadores de bananos orgánicos al resto del mundo, no pensamos que, por ejemplo, la línea noroeste completa, Manzanillo, su principal ingreso viene de la producción del banano. Ahora bien, nosotros tenemos que pensar a futuro en cómo agregamos valor. Yo quisiera ser parte de un país que no exporte guineo y mango. Yo quisiera ser parte de un país que le agregue valor a las exportaciones que está haciendo. Y que todas estas cuestiones que estamos viviendo son parte de una coyuntura, de una crisis, de la incertidumbre que ha generado esta pandemia. Aumentos en las demandas, incapacidad de producción de suplir los mercados, y por eso quiero una vez más apelar a la producción, al apoyo a la producción nacional, que le permita superar esta etapa y seguir posicionándose como está llamada a hacer. A mí me parece que el señor Luis Abinader tiene que dar un paso serio, una cosa seria. Y es que yo en mi reflexión digo que ha llegado el momento de darle centralidad al aparato productivo nacional. Seriamente hablando. A mí me encanta lo de Confenagro. A mí me encanta eso de Confenagro. Sin producción no hay nación. Entonces, César, yo creo que el liderazgo político tiene que entender que este es el momento. Y lo voy a explicar aquí. Aquí mismo en el programa yo he analizado el asunto de los pollos y los huevos. Eso está claro, los pollos y los huevos. Ahí hay una concentración de poder de 4, 5, 6 o 7 personalidades que atascan el proceso, que impiden la democratización del proceso. O sea, aquí hay 4,000 productores de pollo que sobreviven en contra de 6 o 7 que están. Y eso pasa con todo en esto. Entonces yo pienso que ha llegado el momento que el empresariado nacional, seriamente hablando, se siente con el gobierno y diga, bueno, vamos a redefinir este asunto. La República Dominicana necesita crear más empleos de calidad y crear una República Dominicana más próspera. Ahí tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero yo creo que ha llegado el momento de que el empresariado nacional le diga al poder político, como lo ha dicho en otras oportunidades y con otros temas, es obligatorio que nos vayamos por aquí. Definitivamente, justo antes de la pandemia, noviembre del 2019, se celebró la última convención empresarial. Se plantearon 4 grandes líneas estratégicas. En primer lugar, repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social, y quiero enfatizar en la parte social, porque lo que hemos visto es muchos países que en sus indicadores económicos están volando alto, sin embargo, en su desarrollo social están acumulando una serie de temas. Por eso la propuesta responsable desde el sector empresarial fue repensar nuestro modelo de desarrollo económico y desarrollo social. En segundo lugar, promover la innovación, sobre todo orientada hacia la ganancia de productividad. Todos los temas que estamos hablando aquí, si nos quedamos atascados en el pasado y no pensamos en hacer las cosas diferentes, sobre todo reconociendo lo que la tecnología representa en este momento, está desfasado. En tercer lugar, el fortalecimiento institucional, la transparencia y la independencia de la justicia. Sin un Estado de Derecho sólido, fuerte, todo este tipo de visiones de desarrollo no tienen espacio. Y en cuarto lugar, la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos esto? En capacidad de suplir las necesidades presentes, pero pensando en las generaciones futuras. Esa sostenibilidad que hace que todo esto ocurra pueda ser financiera y operativamente mantenido en el tiempo. Entonces yo creo que tanto este gobierno como los gobiernos que han antecedido han hecho intentos de mantener ese equilibrio con los sectores productivos. Lo que creo que debe ocurrir a futuro es precisamente que consolidemos sobre la base de esos 4 pilares, que entendamos que cada quien en su espacio puede tener la participación en los temas que ocurren, pero entendiendo que el motor de desarrollo de la República Dominicana es el sector privado. No la gran empresa, la que emplea miles de trabajadores. Es desde el pequeño que tiene 1 o 2 en una panadería, en un salón de belleza en un barrio y permite que las cosas puedan ocurrir.
Sí. Mira, César, la cuestión de la peste porcina africana, los marranitos del patio y la industria porcina. Cuando surge esto, hubo unas alarmas en Dajabón de unos puercos que tienen fiebre, que no, y dicen que no se les hizo caso y de ahí vino la explosión de lo que estamos viendo ahora. Pero yo hacía tiempo, te puedo confesar, yo soy originario de Moca, una zona agrícola pionera en muchísimas cosas y tú lo sabes. Y yo pensé que el marranito del patio ya había desaparecido. Qué fácil. Y de repente veo, Michael Miguel, como en muchísimos sitios un puerquito amarrado allá, en medio del lodo, como casi siempre están esos marranitos, en condiciones sanitarias pésimas, porque hay que aceptarlo. Y ahí surge, porque en la granja porcina de calidad no ha habido caso. Yo no he visto, tú lo has visto, yo no he visto que en esas grandes productoras se haya enfermado un marranito. Mientras que en esos patidores, ¿qué podría hacer el empresario para convencer al hombre del campo de que esa cultura hay que irla dejando? De que el marranito amarrado a un lodazal hay que dejarlo. ¿Qué se podría hacer? Qué fácil. Yo compararía esta situación en dimensiones diferentes con lo que ocurrió hace 4 o 5 años con la mosca del Mediterráneo. Nosotros somos un país que tiene las fronteras abiertas, que los controles deben estar en los puntos de ingreso, porque muchas de estas enfermedades no son propias de nuestro país, Sí, sino que aquí, vienen son de importadas, fuera. claro. Hay unos temas de control interno y hay sobre todo los temas de la conciencia de nuestros productores de que deben ir acorde con las medidas que se requieren. Este es un tema que requiere un mayor refuerzo a futuro del seguimiento constante de las autoridades sanitarias y fitosanitarias, pero también esa participación. problema No social. hay espacio para participar, ni competir, ni producir en el mundo actual si no se tienen en cuenta estos temas. Pueden ocurrir como ha ocurrido. Una vez ya ocurrió, lo que tenemos es que entre todos buscar las respuestas más efectivas, estar abiertos a la colaboración y cooperación técnica, acatarnos a las medidas que se implanten y tratar de superarlas en el periodo de tiempo más Pero corto que hay que decir, posible. eso no se puede quitar. Que la gente tenga su marranito, no. Porque el dominicano tiene tanto Pero tal derecho. vez, Johnny, pero tal vez orientarlo, que lo tenga de una forma más higiénica. Aquí hay un error con la gente del campo. Aquí la gente reduce al que vive en el campo, que cree que es ignorante en todo, falso de toda falsedad. Yo vengo de una familia humilde y agrícola, y ahí va un agrónomo, y ahí va un veterinario. Tanto así que tengo varias familias que estudiaron eso. Por ejemplo, el encargado de Indubán en el cercado es mi primo. La agrónomo de allá del llano de la Piña, prima mía, ingeniero agrónomo. No, esos técnicos van permanentemente a la finca y sobre todo los que están en el área pecuaria. No, lo que pasa es que se quiere atacar a los chiquiticos, que sus fuentes son 4 y 5 marranitos que tienen, y se quieren igualar a los grandes. No, es que hasta cuando Jesucristo existió, andaba por esta tierra, había desigualdades sociales. Entonces, yo lo que creo es que el Estado sí está obligado a ir a esa finca. Tiene los técnicos del Banco Agrícola, de Agricultura, del Departamento de Sanidad Animal. Y entonces, lo que pasa con los mataderos son administrados por los ayuntamientos, pero tienen que tener un certificado de salud pública para sacrificar y vender carne al público. Pero Johnny, para que no haya mala interpretación, al menos en mi posición, yo sé no que hay diferencia entre grande y chiquito. Esto es un tema país y tanto el grande como el chiquito deben estar conscientes de lo que estamos haciendo. Me gustaría saber, escúchame, Patricia, eso es lo que, porque es que a veces uno no, yo sé que yo no hablé claro, nadie está diciendo aquí que el chiquito no tiene derecho. Estoy hablando precisamente de protegerlo, de cómo ayudarlo a que tenga una producción más higiénica para que no se le enferme su marrano. Sí. 1 o 2 marranitos en condiciones la voz de alarma la dieron eso mismo que usted dice. Exacto. La grande granja dice que allá no ha llegado la fiebre porcina, la grande granja. Y qué bueno porque son grandes inversiones. ¿Dónde comienza el problema? En Montecristi, en Dajabón, en sitios más o menos. Quizás de la importación. Exacto, ahí es que va. Me gustaría saber, a propósito de que el Ministerio de Administración Pública está convocando a todos los servidores públicos a que se reintegren de manera presencial a partir del 17 de agosto, dígase la semana que viene. ¿Cómo está la presencialidad o el trabajo virtual a distancia en el empresariado? ¿Están dispersos? ¿Están trabajando ya hace tiempo presencial o cómo va el asunto allá? O sea, ¿están ustedes también, se van a montar en esta ola de que ya hay que reintegrarse también en caso de que no lo estén? Mira, prácticamente los trabajos formales han vuelto.
Antes de la pandemia nosotros hablábamos como una cuestión del futuro del teletrabajo. Eso se veía lejísimo, pero el teletrabajo llegó de repente, llegó para quedarse. Ahora, el teletrabajo aplica a determinado perfil de empresas. Un banco, una entidad de servicios, una gran empresa puede hablar de teletrabajo. La otra modalidad presencial de trabajo es la que aplica a las micro, a las pequeñas, que tienen que estar ahí y sin el día a día de su producción no subsisten. Por eso esto siempre ha ocurrido de conformidad con el cumplimiento de las medidas que se han establecido. Lo que esperamos es que pueda seguir así, porque al final del día, controlando la situación sanitaria, lo que estábamos viviendo ahora era una pandemia económica y con efectos sociales, si no podíamos mantener ese equilibrio. El llamado del gobierno pues ya regulariza también en igual de condiciones y ojalá no tengamos que volver atrás porque los dominicanos fuimos capaces de con responsabilidad asumir las circunstancias que se nos han presentado. César, mira, se habla de la presencialidad en las escuelas. Para nosotros puede resultar preocupante, así como yo lo veo, las condiciones sanitarias que se den en las escuelas para la presencialidad. Estamos hablando de una variante Delta que se ha vuelto sumamente agresiva. Johnny, yo tengo a mi hermano Miguel, que yo te lo he mencionado varias veces, está aquí en el país y sus hijos no quieren que vuelva a la zona de West Palm Beach donde él vive, porque dice que allá hay un brote de esa variante que no tiene madre. Entonces, yo no sé si tú podrías ayudarnos. ¿Qué condiciones tú crees que existen en la escuela para la asistencia masiva? Agua, limpieza, alimentación, distanciamiento. ¿Cómo tú ves este retorno masivo a las escuelas? Sobre todo estoy hablando de las escuelas públicas en términos generales. Nosotros somos de los pocos países del mundo que mantuvieron un cierre absoluto de las aulas. Hemos visto que tanto en países desarrollados, en países en vías de desarrollo, hubo modelos híbridos que permitieran que se pudiese agotar el ciclo escolar. Yo tengo hijos pequeños y sé de la experiencia y el trauma que significó este año en su proceso educativo. El esfuerzo de ellos y el esfuerzo de los padres que queríamos que las cosas funcionaran mejor. Entonces, un modelo híbrido que permita que donde las condiciones lo permitan se pueda ocurrir y en adición las medidas adicionales no debe ser un mayor problema. El contagio entre los menores no es tan agresivo en ninguna de estas variantes tampoco y entendemos que se pueden tomar las medidas para que eso pueda ocurrir. Bueno, pues agradecemos muchísimo a don César Dargam, es vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Empresa Privada, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Son las 7:57 minutos. Estamos obligados a hacer la pausa comercial, recordándoles que hasta aquí llega la transmisión de Digital 15 y que seguimos por Independencia 93.3 FM. Muchísimas gracias a don César por siempre aceptar nuestra invitación y a los amigos les pedimos que se queden con nosotros.